Hola, buenas tardes. Vamos a iniciar nuestra catequesis de hoy en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a continuar con el Apocalipsis. Ya no voy a regresarme a los primeros versículos para poder avanzar. Entonces, este es el capítulo 1 y vamos con el versículo 6. Miren cómo viene sentado sobre las nubes del cielo y han de verle todos los ojos, y los mismos que le traspasaron o clavaron en la cruz. Y todos los pueblos de la tierra se herirán los pechos al verle. Sí, por cierto, así será. Entonces vamos a ir como tomando cada idea para ir encontrando pistas muy importantes. Lo primero es, miren cómo viene sentado sobre las nubes del cielo. Entonces la pregunta es, ¿quién viene sentado sobre las nubes del cielo? Vamos a Mateo 26, ahí está Jesús ante el sumo sacerdote cuando ya empieza el proceso de la pasión y le dice el sumo sacerdote, yo te conjuro de parte de Dios vivo que nos digas si tú eres el Cristo o Mesías, el Hijo de Dios. Y entonces le va a responder así Jesús, tú lo has dicho y aún les declaro que verán después a este Hijo del Hombre que tienen delante, sentado a la derecha de la majestad de Dios, venir sobre las nubes del cielo. Entonces nos los dice con toda claridad. Vamos también a Mateo, un capítulo antes, en donde Jesús nos va a dar las tres parábolas de las 10 vírgenes, los talentos y el juicio de las naciones. En la del juicio de las naciones nos va a decir, cuando venga pues el Hijo del Hombre con toda su majestad y acompañado de todos sus ángeles, se sentará entonces en el trono de su gloria y hará comparecer delante de él a todas las naciones y separará a los unos de los otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos, poniendo a las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Entonces, el chiste aquí es que no se nos olvide todo lo que ya hemos avanzado para poder seguir juntando las piezas. Aquí viene Jesús, el Hijo del Hombre, con toda su majestad y acompañado de todos sus ángeles, y se sentará en el trono de su gloria y hará comparecer delante de él a todas las naciones. Este comparecer es el juicio de las naciones. Entonces vemos cómo en este momento, cuando Jesús está sentado en el trono de su gloria, va a venir a ser el juicio de las naciones. Y viene sobre las nubes del cielo. Entonces nos tenemos que ir a Daniel 7. Daniel es uno de los profetas. Acuérdense que están en el exilio de Babilonia. Este Daniel 7 lo vamos a leer completo, pero no hoy, porque nos va a dar muchísimas pistas aquí sobre las nubes del cielo en particular, pero después cuando nos hable sobre las bestias, porque las bestias también van a aparecer un poco más adelante en el Apocalipsis, entonces nos vamos a referir también a Daniel 7. Yo estaba pues observando durante la visión nocturna, o sea, él tiene una visión no es que tú te imaginas cosas, sino es que tú puedes ver cosas, aun cuando tengas los ojos cerrados, tú puedes ver cosas como si fuera lo que estás viendo en la realidad, ¿no? Entonces no es tu imaginación, sino es algo que se te presenta, ¿no? Durante la visión nocturna, y aquí que venía entre las nubes del cielo un personaje que se aparecía un hijo del hombre, quien se adelantó hacia el anciano de muchos días y le presentaron ante él. Y le dio la potestad, el honor y el reino, y todos los pueblos, tribus y lenguas le servían a él. La potestad suya es potestad eterna, que no le será quitada, y su reino es indestructible. Entonces estamos en el destierro en Babilonia y sin embargo Daniel está pudiendo ver lo que Jesús ya nos está diciendo que va a suceder, ¿no? En el Evangelio de Mateo y ahora que estamos viendo también en el Apocalipsis. Entonces, estamos viendo a Daniel que tiene una visión, o sea, la visión viene de parte de Dios y ve entre las nubes del cielo un personaje que se aparecía un hijo del hombre. Esta figura del hijo del hombre es la misma que Jesús toma para hablar de sí mismo en los evangelios sinópticos. Decíamos que en el Evangelio de San Juan no aparece así como Jesús diciéndose o refiriéndose a sí mismo como hijo de hombre, pero en los sinópticos sí, sobre todo ahorita le estamos viendo a Mateo. Entonces está el anciano de muchos días y lo presentan ante él. Y el anciano de muchos días es quien le va a dar potestad, honor y reino, y todos los pueblos y tribus, lenguas le van a servir a él, o sea, al Hijo del Hombre, a Jesús.
y le va a dar la potestad suya, que es una potestad eterna, o sea, es un poder eterno, su poder no tendrá fin, no le será quitada jamás, y su reino es indestructible, o sea, nadie lo podrá destruir. Vamos ahora a Mateo 28, entonces si se fijan, estamos recorriendo Mateo 25, 26, ahora nos saltamos al 28. Jesús ya está resucitado, Jesús les ha dicho a sus apóstoles que vayan a Galilea, que ahí lo verán a través de los ángeles, y ahora están los 11 discípulos, van a Galilea, al monte que Jesús les ha indicado, y ahí se les presenta y les va a decir, entonces Jesús acercándose les habló en estos términos, a mí se me ha dado toda potestad en el cielo y en la tierra. Entonces lo que veíamos anunciado aquí en Daniel, lo vemos hecho una realidad en Mateo, cuando Jesús mismo les dice que él ha recibido todo poder en el cielo y en la tierra. Entonces nos regresamos al mismo Apocalipsis 6 y vamos a ver, miren cómo viene sentado sobre las nubes del cielo, quien ya sabemos quién es el que viene sentado sobre las nubes del cielo. Yo me hago para acá. Es Jesús. Y han de verle todos los ojos, y los mismos que le traspasaron o clavaron en la cruz. Y todos los pueblos de la tierra se herirán los pechos al verle. Sí, por cierto, así será. Entonces nos preguntamos, ¿cómo es posible que han de verle todos los ojos? Para esto necesito, ahora venir por acá, mostrarles esto que es el tiempo de Dios, que bueno, pues ya lo conocen muchos. Este año es el decisivo en la historia de la humanidad cuando nace Jesús. Literalmente, su nacimiento parte en dos la humanidad. Y entonces vamos a ver que así se cuenta el tiempo antes de Cristo y después de Cristo. Así de importante es Jesús. Pero aquí lo que les quiero mostrar es que cuando Jesús muere en la cruz, este momento Jesús no nada más lo va a vivir en el tiempo que se mide en días, ¿no? Que vamos así, 1, 2, 3, 4, 5, y en el cual tú no puedes pasarte a pasado mañana sin haber pasado por mañana, ¿no? Entonces no te puedes saltar los días, tienes que ir en orden. Sin embargo, en el tiempo de Dios, tú estás en este punto arriba, amarillo, y desde ahí vas a poder llegar a todos los momentos de la humanidad. Esta es la eternidad, es el siempre, hoy de Dios. Aquí estamos, en el tiempo de Dios. Cuando Jesús muere en la cruz, entonces va a subir su sacrificio al tiempo de Dios, de manera que este sacrificio va a llegar a todos los hombres de todos los tiempos. Por eso es que nos dice el Apocalipsis que le van a poder ver todos los ojos y los mismos que le traspasaron o clavaron en la cruz. Entonces, aunque lo clavaron en la cruz en este año, de todos modos, cuando Jesús llega a el tiempo de Dios, a la eternidad, cuando Jesús asciende al Padre, en ese momento todos lo van a poder ver. ¿Por qué Jesús puede subir su sacrificio, su muerte al tiempo de Dios? Ah, porque Él es Dios. ¿Ok? Entonces, esto es muy importante porque por eso Jesús puede, con su muerte, darnos vida a todos, porque Él es Dios. Y todos los pueblos de la tierra se herirán los pechos al verle. Entonces, esta expresión es un poco rara. Herir el pecho es como romperse el corazón, pero pareciera que ya es un arrepentimiento tardío e inútil, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo es a Jesús viniendo ya en el trono para el juicio. Y como habíamos dicho antes, lo que se va a calificar es tu portafolio de vida, ¿no? O sea, lo que ya has trabajado, lo que ya tienes hecho. Entonces, cuando venga Jesús ahí y todos los pueblos de la tierra se hieran el pecho al verle, pues tal vez sea demasiado tarde. Por eso es que a mí me parece que es muy importante que estudiemos el Apocalipsis ahorita, ¿no?
porque ahorita sí tenemos tiempo de arrepentirnos y de que este arrepentimiento ni sea tardío ni sea inútil, sino que sea oportuno y que sea útil para que, pues para que podamos llegar al cielo, para que cambiemos nuestra manera de estar aquí y podamos convertirnos para llegar a Dios. Vamos al versículo 7. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin de todas las cosas, dice el Señor Dios, que es y que era y que ha de venir el Todopoderoso. Entonces, aquí tenemos primero nuestra segunda oportunidad de ver quién está sentado en el trono. Aquí la clave está en el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Entonces, una, dos, tres, si no sabes, es tu última oportunidad para pensarlo. Aquí está, ¿no? Este es el trono de la gracia, donde están el Padre, el Hijo, y del amor del Padre y del Hijo de esta entrega está el Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál es el trono de la gracia? Es este, ¿no? En donde están el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, ¿a quién tenemos sentado en el trono? A Dios, a nuestro único Dios en tres personas, pero es nuestro único Dios, ¿va? ¿Quién está sentado en el trono? Dios Todopoderoso, ¿ok? Va. Ahora vamos a descifrar lo anterior. Yo soy el alfa y la omega. Entonces, acuérdate que Jesús es el verbo, la palabra que se hizo carne, por el cual fueron hechas todas las cosas. Entonces, si te dice que es el alfa y la omega, alfa es la letra alfa del abecedario y la omega es como la Z, ¿no? O sea, la última letra del abecedario en griego. Entonces tienes, yo soy de la A a la Z. Entonces, si tú quieres escribir algo, ¿qué necesitas? De la A a la Z para poder escribir lo que quieras, ¿no? O sea, todo está contenido en la palabra. Cuando te dice Jesús, yo soy de la A a la Z, yo soy el alfa y la omega, yo tengo todas las letras, ¿no? Yo soy todo el abecedario, yo tengo todo tu vocabulario. ¿Por qué? Porque acuérdate que en estas palabras que Dios dice, la palabra, ¿no? Esta palabra de hágase es la palabra creadora. O sea, no nada más es la palabra que se lee y que recuerda cosas, sino aquí es conforme se dice, se hace, se crea. Entonces, cuando dice yo soy el alfa y la omega, es todo está contenido en mí, toda la historia de la humanidad, todo está aquí, de la A a la Z. El principio y el fin de todas las cosas. Entonces, eso es maravilloso, porque ¿en dónde estás tú? Pues aquí, contenido. ¿En quién? En el verbo que ha recibido todo el poder y la gloria en el cielo y en la tierra. Así es que tu vida no es una hoja tirada al viento, ¿no? Independiente, ¿eh? Ni tampoco independiente, pero aquí yo lo que quiero subrayar es esta parte de todo está en las manos de Jesús que te ama tanto, que ha dado su vida por ti. O sea, tú podrías respirar más tranquilo cada día, ¿no? Tener menos preocupaciones porque tu vida está contenida y nada se le escapa porque la historia se escribe con estas letras que van de la A a la Z. Es muy increíble. Vamos al 8. Yo, Juan, su hermano y compañero en la tribulación y en el reino de los cielos, y en la tolerancia por Cristo Jesús, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio que daba de Jesús. Entonces, aquí muchas cosas vamos a detenernos. Juan, y nos preguntamos, ¿por qué le importa tanto aparecer, ¿no? Si en el Evangelio él no escribe, yo, Juan, soy el que escribe el Evangelio, ¿no? Aquí sí. Entonces empezamos a decir, bueno, pues vamos a buscar quién es Juan para poder ver por qué es mi hermano y compañero en la tribulación. Eh, pues aquí sí les tengo que decir que a diferencia de los niños, pues yo sí tengo aquí un problema porque me ha tocado desaprender. Cuando alguien te enseña bien desde el principio, pues tú avanzas y ya, ¿no? En cambio, cuando alguien te enseña mal, entonces todo eso que aprendiste mal, pues lo tienes que regresar, discernir, ¿no? O sea, volver a decir, a ver, esto está bien, esto está mal, ¿ok?
y ya entonces volver a construir sobre lo que es verdad. Muchas cosas se han dicho de Juan. Una de ellas es que Juan es el único de los apóstoles que no sufrió el martirio. Y todo eso y muchas otras cosas nos han dicho que no son ciertas. Entonces, pues ahí vamos. Jesús va a decir, por eso todo doctor bien instruido en lo que mira al reino de los cielos es semejante a un padre de familia que va sacando de su repuesto cosas nuevas y cosas antiguas según conviene. El repuesto, digamos, sería como su arca, como su baúl de cosas importantes, ¿no? Como closet, ¿no? Digamos así, donde guardas las cosas muy importantes. Entonces, lo que nos va diciendo Jesús es, el padre de familia va sacando de sus cosas nuevas y cosas antiguas, según conviene, para irles enseñando, ¿no? Para instruir a los demás en el reino de los cielos. Aquí nos vamos a ir a las cosas antiguas, las más antiguas de la historia, que no están en la Biblia, pero que sí son historia. Vamos a irnos al libro de Santiago de la Vorágine. El libro se llama Flos Sanctorum o La leyenda dorada, el primer tomo. Y ahí vamos a buscar a San Juan Evangelista. Este libro es muy importante porque tiene además una importancia muy curiosa. Entonces, por un lado tiene la historia de los santos, la vida de los santos, y por el otro lado tiene cuentos en donde la gente va a ir pasando el Evangelio de una manera muy curiosa. Para que los niños la aprendan fácilmente, entonces se hace un cuento con las verdades del Evangelio más importantes. Y entonces te vas a sorprender enormemente cuando veas cuentos así muy conocidos por ti en donde la princesa, por ejemplo, representa tu alma, que es rescatada por el príncipe, que va a ser Jesús. El problema que tenemos aquí es que con esto del modernismo, lo que están buscando ahora es cambiar los cuentos para que los finales ya no sean finales felices, para que el bien ya no triunfe sobre el mal y que esta idea de relativismo que estábamos viendo se mantenga, entonces los malos van a empezar a ser como justificados, ¿no? Como, ay, pobrecita, es la víctima, maléfica, pobrecita, ¿no? La han hecho sufrir tanto. No la invitaron. No la invitaron y mira, pobrecita, cómo la han tratado de mal. Y entonces vamos justificando que ella sea así de mala. Y es más, como que el príncipe, el rey, ¿no? El que venía a ser el bueno, pues ahora se ve como una persona malvada. Todo esto es muy malo para nosotros porque nos va, por un lado, distorsionando la fe, pero también por el otro lado nos va haciendo una conciencia como débil, de ya no atrevernos a defender la verdad y el bien, porque todo es relativo, porque tal vez el otro es una víctima, porque tuvo sus motivaciones, ¿no? Entonces, por eso sí es importante sacudirnos estas ideas modernistas, porque lo que vamos a estar viendo en el Apocalipsis es un juicio definitivo, en donde no hay relativismo, es un juicio definitivo sobre todas las naciones. Esta es la ilustración que aparece en el libro. Aquí dice San Juan, apóstol y evangelista. Lo que tienes aquí es un caso con aceite hirviendo. Esta es la puerta. Bueno, ahorita justo lo vamos a leer. Y aquí está Drusiana. Esa historia ya no la puse, pues nada más escogí así como unas partes que eran las que nos iban a servir ahorita. Pero pues está interesante para que tú lo busques, lo puedes leer y ahí veas toda la historia. Historia rápido de Drusiana, que no te la voy a leer tal cual, es una señora que ha estado esperando que el apóstol pueda regresar a Éfeso y justo cuando el apóstol va regresando a Éfeso, ella va muerta, ¿no? En su funeral. Y ella pidió tantísimo para que San Juan pudiera regresar que todos están muy tristes, ¿no? De que justo cuando regresa, ella está muerta. Entonces, San Juan le pide a Dios y resucita. Vamos, la historia de este apóstol fue escrita por Mileto, obispo de la Odisea, y divulgada posteriormente por San Isidoro, aunque resumidamente en su libro sobre el nacimiento, vida y muerte de los santos. Entonces, aquí lo que quiero que vayas viendo son las fuentes. Al dispersarse los demás apóstoles tras de la fiesta de Pentecostés, marchó a Asia, en donde fundó numerosas comunidades cristianas o iglesias. El emperador Domiciano, noticioso de sus actividades, lo llamó y lo condenó a morir en una tinaja llena de aceite hirviendo, colocada frente a la puerta latina. Entonces aquí tienes la puerta latina, aquí está la tinaja de aceite hirviendo,
Entonces, cuando nos dicen que San Juan no padeció el martirio, pues no murió, pero sí lo padeció. Lo que pasa es que salió ileso. Pero el santo salió de este tormento completamente ileso, así como su espíritu triunfó siempre sobre los asaltos de la carne, porque él es el apóstol virgen, él es más chico que Jesús y nunca se casa. Entonces él es virgen. Así como su espíritu triunfó siempre sobre los asaltos de la carne, así también en esta ocasión su cuerpo no padeció quemadura alguna en medio de tan horrendo suplicio. Cuando Domiciano supo que el apóstol, tras la prueba a que lo había sometido, continuaba ejerciendo el ministerio de la predicación, lo desterró a una isla inhabitada llamada Patmos. Entonces, a diferencia de lo que nos han contado, lo primero que va a escribir San Juan va a ser el Apocalipsis, porque justo es en Patmos en donde va a tener esta revelación y va a escribir el Apocalipsis. Y es una isla inhabitada. Vamos leyendo un poquito más de esta historia y esta se las voy a poner para que ustedes vean cómo funciona el rigor. Entonces, un tantito de historia para que nos ubiquemos. Muere Domiciano, que es el emperador que sentenció a Juan a irse desterrado a Patmos, y al morir él, entonces se cancelan todas las sentencias y así él puede regresar a Éfeso. Cuando regresa a Éfeso, entonces es que resucita a Drusiana. Bueno, va a hacer más cosas, pero esta es interesantísima. Esta es interesantísima. Dos jóvenes de familias muy importantes vendieron todos sus bienes, repartieron entre los menesterosos el dinero que por ellos les dieron y se hicieron discípulos del apóstol. Pero poco después, al ver a sus antiguos criados ricamente vestidos y considerar que ellos no tenían más que una sencilla túnica sobre sus cuerpos, se arrepintieron del paso que habían dado. Por la tristeza de sus semblantes, adivinó San Juan el decaimiento de sus ánimos. Entonces hizo que le trajeran de la orilla del mar buen número de trozos de madera y de pedruscos y los transformó en oro y gemas. Esto es muy, muy importante porque acuérdate que ya San Juan tuvo la visión del Apocalipsis, ¿ok? Ya regresa a Éfeso y entonces mira la claridad que tiene para tratar estos asuntos. Tomen todo este tesoro, dijo el apóstol a ambos jóvenes. Les doy 7 días de plazo para que recorran la ciudad mostrando todo esto a los joyeros, a fin de que ellos lo examinen y lo tasen. Luego vengan nuevamente a verme. Los dos jóvenes obedecieron. Al cabo de una semana regresaron y manifestaron a Juan que cuantos especialistas en la materia habían examinado las joyas, unos tras otros sin excepción, coincidieron en afirmar que jamás en su vida habían visto oro tan fino y piedras tan primorosas y de tan alta calidad. Todo esto es suyo, se los regalo. Vuelvan a su país, compren con lo que les den por este tesoro las cosas que anteriormente vendieron. Han perdido las riquezas del cielo. Florezcan como antes, ya se marchitarán. Vuelvan a ser ricos en bienes de este mundo, ya que no les importa ser pobres en el eterno. A continuación, comenzó a disertar sobre el tema de las riquezas materiales y les expuso los siguientes 6 motivos por los cuales deberíamos apartar nuestro ánimo de ellas. El testimonio de la Escritura. 1. La parábola del rico Epulón reprobada por Dios y del pobre Lázaro recibido en el seno divino. Entonces está el rico Epulón que banqueteaba todos los días y así, y él va a estar muy en el abismo, ¿no? Se va a ir al abismo, y por el otro lado está el pobre Lázaro que estaba a la puerta de la casa del rico mendigando, y el rico nunca le dio nada, y él va a estar en el seno de Abraham. Entonces va a decir que hay una separación ahí que es infranqueable, o sea, no se puede pasar. El del que está en el abismo no puede ir al cielo para nada. El testimonio de la naturaleza dice: el hombre viene al mundo completamente desnudo y desnudo se marcha de él cuando muere, sin llevar consigo absolutamente nada. Entonces, las riquezas son totalmente pasajeras. El testimonio de las criaturas. El sol, la luna, las estrellas, la lluvia, el aire son bienes comunes que no pertenecen a nadie en particular, sino a todos, y a todos benefician. Lo que ocurre con estas cosas debería ocurrir con todas las demás, cuya utilización tendría que redundar en provecho de la humanidad entera. Entonces, esto tiene mucho que ver con lo que dice Jesús
Aquí tengan cuidado de que no es ser comunista. Esto no es. ¿Cuál es la idea fundamental aquí? Es el dinero te tiene que servir para el bien de los demás, para ayudar a los otros. Para eso es. El testimonio de los llamados bienes de fortuna. Por rico tenemos a quien posee esos bienes, pero nos equivocamos, puesto que el tenido por nosotros por rico acaba siendo esclavo de sus riquezas. No es él quien posee las riquezas, sino ellas las que lo acaparan a él. En consecuencia, termina por convertirse en siervo del diablo, como advierte el Evangelio por estas palabras. Quien ama el dinero, tórnase un servidor de Mamón, que es el Dios, ¿no? El demonio, Dios del dinero. Entonces, ¿qué vemos con las personas? Pues que acaban corrompiéndose, algunas hasta se quitan la vida, ¿no? Cuando pierden sus cosas, la bolsa cae, etcétera, ¿no? Porque ¿en dónde estaba tu confianza? ¿En dónde estaba tu felicidad? Pues en tener, acaparar cosas, pero entonces ellas, las cosas, son las que se hacen dueñas de ti. Quinta o quinto motivo, por la inquietud que producen. Los ricos pasan sus días y sus noches constantemente preocupados, pensando en el modo de conservar y aumentar lo que tienen y agitados por el temor de perder lo que han adquirido. Así es que parece que no te dan la felicidad, pero no nada más eso, sino que además te quitan la eterna. O sea, no nada más te quitan la felicidad aquí en el hoy, sino además te quitan la eterna. ¿Por qué? Porque has puesto tu confianza en los bienes que son pasajeros. Y sexto motivo, por los riesgos que acarrean. Los ricos están expuestos al peligro de incurrir en dos clases de males y de perder dos géneros de bienes. Entonces, por un lado, los ricos viven amenazados del mal temporal del orgullo y del mal eterno de la condenación y abocados a verse privados del mayor tesoro de esta vida, que es la gracia, y del mayor tesoro de la otra, que es la gloria eterna. Entonces, tú tienes dos males y dos bienes. Vas a tener los dos males y a perder los dos bienes, o sea, vas a quedar bien amolado, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estos dos males? Uno es el orgullo. ¿Por qué? Porque estás pensando en ti, en ti, en ti, en ti, en tus cosas, tus cosas, tus cosas. Eso te va a llevar a la condenación, que obviamente te va a privar de la gracia y de la gloria eterna. Entonces, con esta claridad, nos dice Juan, no, o sea, olvídate, ¿no? Bueno, ¿qué pasó con estos dos jóvenes? Pues obviamente regresan a ser sus discípulos otra vez. Ya había San Juan predicado el Evangelio por toda Asia, cuando un día una turba de gente amotinada por los adoradores de los ídolos se apoderó de él. Lo llevó al templo de Diana. Esto no lo voy a ver hoy porque no me da tiempo, pero luego vamos a ver muy bien quién es Diana y su templo, porque lo vamos a ver justamente en una de las cartas que vienen en el Apocalipsis. O sea, dentro del Apocalipsis son varios capítulos que van a hablar de las cartas que dirige a las iglesias. Lo llevó al templo de Diana y trató de obligarle a que ofreciera sacrificios en honor de los dioses paganos. Pero él respondió a sus presiones con esta proposición. Haría lo que le proponían si ellos, con la mera invocación de Diana, conseguían que la iglesia de Cristo se desmoronase. Si esto no ocurría y él lograba que al invocar a Cristo el templo de la diosa se derrumbase, ellos deberían aceptar la fe que él predicaba. La propuesta fue aceptada por la mayor parte de los asistentes. Entonces, ¿así de qué se trata? Lo llevan al templo de Diana y lo tratan de obligar a que él ofrezca sacrificios a los dioses paganos. Juan dice, va, lo hago siempre y cuando ustedes invoquen a Diana, se destruye la iglesia de Cristo, y si yo invoco a Cristo y no se destruye el templo de la diosa, ¿va? Entonces, ¿están de acuerdo los asistentes? Desalojan el templo de Diana. Juan inicia su oración y apenas comienza a orar, el edificio se desplomó y la imagen de la diosa quedó hecha añicos. A la vista de tan portentoso suceso, Aristodemo, que es el pontífice de los ídolos, protestó, soliviantando a parte del vecindario y preparó una verdadera guerra en la que unas gentes luchaban contra otras. Entonces, fíjate, esto es una cosa muy curiosa que pasa siempre, que cuando tú haces un acuerdo con la gente que está en tu contra, les dices, bueno, va, hacemos esto, va, va. Es una cosa portentosa. Sucede eso y no se dan por vencidos, ¿no? Eso pasa siempre. Entonces,
Tenlo en cuenta, ¿ok? Entonces el pontífice, o sea, el sacerdote de los dioses, va a protestar. ¿Por qué? Pues porque pierde ahí toda su modus vivendi. Entonces también ten esto muy en cuenta. O sea, cuando tú le empiezas a pisar los callos a la gente en lo que les duele, que ya leímos que es el dinero en muchos casos, ¿no? Entonces tú les haces perder su modus vivendi, su manera de vivir, su estatus, su poder, su escenario, lo que sea. Entonces, evidentemente van a reaccionar, ¿no? Y no se van a quedar tranquilos, aunque el poder de Dios haya ganado. De todos modos, no se van a quedar tranquilos y van a soliviantar a la gente, es decir, a levantar a la gente para que anden, vamos a pelear. San Juan fue a ver a Aristodemo y le dijo, ¿qué más quieres que haga para convencerte? Aristodemo le respondió, si bebes de un veneno que yo te daré y no te hace daño, creeré en tu Dios. Ya puedes comenzar a prepararlo, le contestó el apóstol. Piénsalo bien, le aconsejó Aristodemo. Ten en cuenta que se trata de un veneno muy activo y rápido. Ya está pensado, declaró San Juan. Pues para que tu miedo sea mayor, dijo Aristodemo, quiero que antes de tomarlo veas con tus propios ojos cómo todo el que lo bebe muere instantáneamente. Pidió Aristodemo al procónsul que le entregara 2 de los reos condenados a muerte. Delante del público les dio a beber la pócima y en cuanto la ingirieron, cayeron repentinamente muertos. O sea, ¡pum! Esto no obstante, el apóstol se sometió a la prueba, tomó en sus manos el vaso que Aristodemo le presentó, se santiguó, bebió hasta la última gota la ponzoña y se quedó tan tranquilo sin experimentar molestia alguna. Los presentes, a la vista de aquel nuevo prodigio, comenzaron a alabar a Dios, pero no Aristodemo, que dijo: me queda una duda que quiero disipar. Creeré en Jesucristo si consigues que estos 2 muertos resuciten. A ver, ¿no? Entonces dice uno, oye, pero pues ya llevas 2, ¿no? O sea, la del templo y ahora la de la bebida. Y ahora quiero que resuciten todos. Ajá, y ahora quieres que resucite a estos 2. Bueno, luego me regreso a esta imagen. Entonces el apóstol se despojó de su túnica y se la entregó a Aristodemo. ¿Por qué me das tu túnica? Preguntó este. Para que convencido reniegues de una vez de tu infidelidad, respondió San Juan. ¿Acaso tu túnica? Inquirió Aristodemo. Pregunta Aristodemo. ¿Tiene algún poder especial para forzarme a creer? El apóstol le respondió, anda, colócala sobre los cuerpos de esos difuntos y di. El apóstol de Cristo me envía a ustedes para que en nombre del Señor les mande que vuelvan a la vida. A ver, imagínate que eres Aristodemo, ¿no? No, bueno. Ahí vas con la túnica, se las pones y dices, el apóstol de Cristo me envía a ustedes para que en nombre del Señor les mande que vuelvan a la vida. Aristodemo hizo y dijo lo que el apóstol le indicó, y al instante ambos muertos resucitaron. Entonces, obviamente Aristodemo se convierte y toda su familia pertenecen ya a la comunidad. Quiero enseñarte esta figura. ¿Por qué? Porque, fíjate, es muy curioso lo que empezó a hacer el modernismo. Nos quita las historias antiguas, pero también el arte. Si tú vas a iglesias antiguas, por ejemplo, hay muchas en Europa, pero pues aún aquí en México, ¿no? Que sean anteriores a, no sé, el Concilio de Trento, ¿no? O así. Vas a ver que hay imágenes muy específicas, icónicas, ¿no? No necesariamente iconos, sino que son muy representativas para cada uno de los apóstoles. Y aquí en particular este es San Juan. Entonces esto lo vas a ver mucho en la imagen de San Juan. Vas a poder identificarlo rápidamente. Es el dragón, la serpiente. Copa del veneno. A la hora que San Juan hace la bendición, que es antigua, entonces el veneno aparece como este dragón, la ejemplificación del mal que se sale de la copa y por eso él la bebe hasta el fondo sin que le produzca ningún daño. Ahora vamos a presentarte a San Clemente. San Clemente es el papa que sigue a San Pedro. Él muere en el año 99. O sea, estás cerquitititititita. ¿Ok? Por eso es muy impresionante esta historia. Esto está en el mismo libro de la Vorágine, de Santiago de la Vorágine. Y por eso me importa mucho que lo entiendas y lo veas con unos ojos nuevos. Porque es San Clemente, ¿ok? Estamos hablando de historias que parecen increíbles y que no nos quieren contar. ¿Por qué?
¿Te acuerdas? Porque la idea es ya no ver a Jesús como Dios, sino verlo como una figurita chiquita, en donde ya ni siquiera es un hombre, sino es literalmente una rondana, ¿no? Entonces lo vamos a achicar a su tiempo, a su espacio, y lo vamos a hacer nada más comprensible para la gente de esa época, porque lo hicieron una leyenda, ¿no? Entonces, ¿te acuerdas? Pasamos de ver a Jesús como Dios que se hace hombre, para verlo como un hombre fantástico, que sus apóstoles lo hicieron como una leyenda, ¿no? Que sería como lo que están tratando de hacer con estas historias, para luego decir, bueno, pero eso nada más fue en su tiempo, en su época, así es que Jesús ya no nos dice nada, ¿no? Está circunscrito a un espacio muy particular, así es que para nosotros ya es como cualquier otra persona. Y lo que estás viendo aquí en esta historia de San Juan es como Jesús es, ¡ah! ¿No? Entonces, San Clemente, en el libro cuarto de su historia eclesiástica, refiere el siguiente episodio, obviamente sobre San Juan. En cierta ocasión, el apóstol convirtió a un joven hermoso y fuerte y lo puso bajo la custodia de un obispo, pero posteriormente el convertido abandonó al obispo y se hizo capitán de ladrones. No mucho después visitó al obispo y le pidió que le devolviera el depósito que le había confiado. Creyó el obispo que el apóstol se refería a alguna cantidad de dinero, y como no recordaba haber recibido de él dinero alguno, quedó sorprendido de que un hombre tan santo le reclamara lo que nunca le había dado. San Juan le aclaró que al hablar de depósito se refería al joven cuya custodia le había confiado. Entonces yo aquí quiero hacer un alto así de, ¿no? Porque a los sacerdotes, a los obispos, al papa se le han confiado las almas. Entonces, cuando venga el juicio de las naciones, que San Juan ya vio en el Apocalipsis, fíjate muy bien cuál debería de ser el papel de los obispos, cómo deberían de perseguir a sus ovejas. Justo es lo que vamos a ver. Entonces yo te pido que revises, ¿no? Cómo están los pastores, si tienen este celo que invadió a San Juan por haber visto el Apocalipsis, ¿no? Este celo que lo lleva fíjate a qué lo lleva. Ah, padre, respondió el obispo, ese joven de que me hablas espiritualmente ha muerto, lo sentimos, ya no hay nada que hacer, ¿no? Huyó de mi casa y ahora vive en el monte con una cuadrilla de bandoleros que le han nombrado su jefe. Al oír estas palabras, San Juan rasgó sus vestiduras, se aporreó el rostro con sus puños, él mismo se pega, ¿no? Y exclamó, ¡ven el guardián que elegí para que mirara por el alma de un hermano! O sea, se reclama a sí mismo que el otro haya sido nefasto y se reclama a sí mismo. ¿Por qué? Porque lo hizo guardián de este muchacho. Dice, qué bárbaro, ¿cómo es posible? Pues qué mal lo hice, qué barbaridad. Sin esperar a más, requirió un buen caballo, montó en él y a toda prisa, sin temor a los bandidos, se fue en busca del joven y se internó en el bosque. Pero el joven a quien buscaba, que lo vio desde lejos y lo reconoció, sintió vergüenza y para evitar encontrarse con el santo, tomó otro caballo y huyó precipitadamente del lugar en que se hallaba. Viendo San Juan que el joven escapaba, espolió a su propia cabalgadura y a pesar de que ya era anciano, salió tras el muchacho diciendo a voces, o sea, así tal cual la aventura es esto. ¡Hijo mío, ¿por qué huyes de tu padre? ¿No sabes que ya soy viejo y voy desarmado? No temas, yo responderé por ti ante Cristo. ¿Por qué? Porque soy tu padre. ¿En qué? En la fe. Yo, si es preciso, daré mi vida por ti, como Él dio la suya por nosotros. Vuelve, hijo mío, vuelve. Es el Señor quien me envía en tu busca. Al oír tan tiernas palabras, el joven regresó y arrepentido lloró amargamente ante el santo. El apóstol se postró a sus pies, tomó sus manos entre las suyas y se las besó, cual si ya las tuviera purificadas por la penitencia. El joven ayunó, oró, obtuvo la absolución y algún tiempo después el apóstol lo hizo obispo. Entonces yo aquí quiero que hagas varias cosas. Una es, si tú te has ido, alguien ha ido por ti diciéndote, hijo mío queridísimo, ¿por qué huyes de tu padre? ¿No sabes que yo responderé por ti ante Cristo?
Yo, si es preciso, daré mi vida por ti como Él dio la suya por nosotros. Vuelve, hijo mío, vuelve. Este es el ardor de haber visto lo que sucede al final. Entonces, por eso es muy complicado cuando estamos en esta época del modernismo poder discernir con claridad, porque nos han borrado todas estas historias, no nada más son aventuras, sino yo lo que te quiero transmitir aquí es el celo, la pasión, ¿no? Por ir por las almas, porque nuestra herencia, nuestro depósito, no son cosas materiales, no es el dinero, sino aquí lo que Juan tiene por mayor riqueza es el alma de este joven. Entonces, cuando el obispo dice, no, hombre, ese ya se murió espiritualmente, dalo por muerto, él va a buscarlo y está dispuesto a dar la vida, ¿no? Yo, si es preciso, daré mi vida por ti. ¿Para qué? Para que te salves. Así de fuerte está esto. En la misma historia eclesiástica y también en una glosa a la segunda carta canónica de San Juan, se refiere al siguiente caso. Entonces, ¿quién está escribiendo? San Clemente, y nos está diciendo que es una glosa a la segunda carta canónica de San Juan. Entonces, tal vez para ti no tiene ninguna importancia esto, pero para mí es súper importante. La verdad te voy a traer todos los libros que he leído de San Juan, ¿no? Son unos libros preciosos, o sea, empastados lindísimos, ¿no? Unas hojas así que de verdad es un deleite así pasarlas. No lo hice porque pareciera que es como una cosa en donde yo me quiero exhibir, ¿no? Pero lo que te quiero decir aquí es lo fuerte de estas palabras. Estás con un testigo, ¿no? Del año que muere en el año 99, o sea, está súper cerquita, y él está diciendo de la segunda carta canónica de San Juan, donde ahorita los teólogos te están diciendo que las cartas de San Juan no fueron escritas por él. Cuando él te está diciendo, San Clemente, que es una carta canónica de San Juan. ¿Qué significa eso? Que Juan es quien la escribió. Aquí se refiere al siguiente caso. En cierta ocasión fue el apóstol a bañarse a una casa de baños, pero al ver entre los bañistas al hereje Cerinto, salió a toda prisa del local diciendo, huyamos rápidamente de aquí, no sea que este establecimiento en el que está bañándose ese enemigo de la verdad se desplome sobre nosotros. Entonces yo lo que quiero que veas es la claridad que da esto, el celo y por el otro lado la radicalidad. O sea, uno no puede quedarse tibio para nada, ¿no? Entonces tú empiezas a estudiar el Apocalipsis y empiezas a darte cuenta de que la tibieza aquí es vomitada, ¿no? Justo esas palabras van a aparecer aquí, ¿no? Al tibio, ojalá fueras frío o caliente, ¿no? Porque a los tibios los vomitaré. O sea, tal es el asco, tal es la, ¿no? Que Jesús los vomita. Entonces esto nos tiene que empezar a dar mucha claridad sobre los bienes terrenales, sobre la vida espiritual, que tanto hay que defender nuestra alma, y si tú eres un pastor, un sacerdote, ¿no? Un obispo, tienes a tu cargo el defender a las almas con tu vida. Entonces ve ahí el celo, el arrojo de tus pastores, de tus sacerdotes. Es tremendo. Y si quieres ponerte un poquito más el chaleco, el saco, si es catequista, pues también tienes cierta responsabilidad, ¿no? Entonces, ¿qué tanto voy a ir a perseguirlos? Justo estas cosas nos van a dar pistas sobre la manera en la que está escrito también el Apocalipsis. ¿Por qué? Porque San Juan va a proyectar toda su personalidad también allí. Entonces, muchísimas cosas nos van a quedar muy claras cuando empecemos a leer el Apocalipsis. Cuenta Elinando que San Juan, antes de escribir su evangelio, nos han dicho que primero se escribió el evangelio, luego las cartas y después el Apocalipsis. Y aquí nos damos cuenta que no es así. Primero escribe el Apocalipsis cuando está en la isla de Patmos y ya después cuando está en Éfeso es que va a escribir el evangelio. Entonces nos cuenta Elinando que San Juan, antes de escribir su evangelio, quiso que todos los fieles de su iglesia ayunaran y oraran con él para pedir la asistencia divina durante la importantísima tarea que iba a emprender.
A ver, fíjate muy bien por qué el ayuno y la oración. ¿Te acuerdas cuando se le presenta un endemoniado? Es el hijo, ¿no? De un señor y le dice, es que tus apóstoles no han podido sacarle el demonio. Y entonces luego los apóstoles le van a preguntar a Jesús, ¿por qué no pudimos? Y Jesús les va a contestar, porque se requiere ayuno y oración. Estos demonios no salen sino con ayuno y oración. Entonces, si tú estás pasando por un momento súper difícil, una prueba tremenda, ¿qué nos corresponde? Hacer ayuno y oración. Únete con tu comunidad, con tu iglesia, con tu familia, con quien puedas, ¿no? Únanse por esta intención y haces ayuno y oración. ¿Qué significa el ayuno? Es cuando tú te reconoces necesitado de Dios y le dices, yo soy nada, y por eso te lo doy todo a ti. Entonces ayuno, dejo de comer para dejar de verme a mí mismo, ponerte a ti en el centro de mi vida y hago oración para escuchar lo que tú quieras de mí. Yo me arrodillo, me hago pequeño, me hago chiquito delante de ti para pedirle asistencia divina durante la importantísima tarea que iba a emprender. Luego, dice el citado autor, se retiró a un lugar solitario y tornó a pedir al Señor que mientras estuviera componiendo el libro, nada ni nadie lo distrajera, ni siquiera el viento o la lluvia. Y así ocurrió. En paz y silencio, escribió su evangelio. Y aún después de haberlo terminado, durante mucho tiempo, los elementos continuaron reverentemente respetando la tranquilidad de ese lugar. Eso afirma el Inanto. Entonces tenemos aquí el testimonio de cuando Juan escribe el Evangelio, y si te fijas no dice, no, pero luego hubo redactores del año, ¿no? 100 que le dan una repasada y entonces por eso van a ir incorporando pasajes que no corresponden, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa cuando empiezas a escuchar eso? Pues la palabra de Dios, ¿no? Empieza a tener ahí como sus resquebrajamientos, porque resulta que San Juan no escribió las cartas de Juan, que le hicieron añadidos y le redactaron diferente, y que en el Códice Vaticano y el Códice Sinaítico y el, ¿no? Vienen unos versículos que no están y que otros están añadidos, etcétera. Entonces nos empieza a decir, oye, pues antes igual la palabra de Dios no es palabra de Dios, ¿no? Aquí pues, está añadido y alguien vino y le arregló, ¿no? Entonces, por eso es muy malo, porque justo de lo que se trata es que tú empieces a achicar la figura del verbo que se ha hecho carne para que acabes pensando que es un cuate que pues escribió ahí cosas interesantes y ya, ¿no? Entonces, no, lo que queremos es mantenernos fieles a, al verbo, ¿no? A la palabra que se hace carne y al verbo por el cual han sido hechas todas las cosas. Eso también es interesante. Te puse aquí esta imagen de San Juan, porque como te digo, lo vas a poder identificar. Aquí no tiene la copa con el dragón, sino tiene esta águila. Entonces el águila es este símbolo de el animal que vuela por encima de todos los demás, ¿no? Porque en el Evangelio de San Juan vas a encontrar esa visión desde lo alto, ¿no? Una visión mucho más teológica, como vista desde el cielo, de las cosas que pasan. Entonces también por eso lo vas a poder identificar. Isidoro, en su libro sobre el nacimiento, vida y muerte de los primeros santos, dice que San Juan convirtió en oro un montón de guijarros y maderos tomados de la orilla del mar. Es justo el pasaje que te leí, en donde están los dos muchachos que se arrepintieron de haber sido pobres, de haber renunciado a sus riquezas, ¿no? Entonces, fíjate, son un montón de piedritas de madera, así, que se toman de la orilla del mar, y San Juan las convierte en cosas súper, joyas súper maravillosas, ¿no? Cómo reconstruyó dos piedras preciosas previamente pulverizadas, cómo resucita a una viuda y a un joven, cómo bebió un ponzoñoso veneno sin que le pasara nada y devolvió la vida a dos que habían muerto por ingerir una cantidad del mismo tóxico que a él no le hizo ningún daño. Entonces seguimos teniendo los testimonios de los mismos milagros que hemos referido. Vamos al versículo 8, que ya habíamos visto tantito. Entonces yo, Juan, cuando ya vemos quién es este Juan, ya decimos, ah, es este Juan. Entonces por eso me interesaba darte toda esta revisión de quién es Juan, su hermano y compañero en la tribulación. Dices, ah, pues sí. Porque en cambio cuando te dicen, pues él es el único apóstol que no fue mártir, pues dices, pues cuál tribulación, si ya a ti ni te mataron, ¿no? Se la pasó padre. Te la pasaste bien padre en Patmos, ¿no? Ahí con tus visiones. Y además luego vemos películas en donde él está ahí todo feliz, ¿no? Y no fue así.
O lo vemos súper anciano y resulta que no estaba anciano cuando escribe el Apocalipsis. O sea, todas esas ideas nos vienen a perturbar realmente sobre quién es Juan, ¿no? Entonces, cuando nos dice, soy tu hermano y compañero en la tribulación, y tú ya la estás pasando muy mal, dices, híjole, no estoy solo, ¿no? Yo sé que hay alguien que la ha pasado peor, inclusive, iba la Virgen María, ¿no? También puedes decirlo. Y entonces, nuestro hermano y compañero en la tribulación y en el reino de los cielos, o sea, y en hacer reinar a Jesús. ¿En dónde? Pues en la tierra. Entonces, por eso vemos a un Juan arrojado, a un Juan que se sale de los baños así radicalmente, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que él quiere es que pueda reinar Dios. Y en la tolerancia por Cristo Jesús, o sea, yo por Jesús lo tolero todo, lo aguanto todo, me aviento a lo que sea, porque por él estoy dispuesta a dar la vida. Estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio que daba de Jesús. Entonces, sé perfectamente que me mandaron allí porque yo daba testimonio de Dios, de Jesús, y por causa de la palabra de Dios. Entonces, me han desterrado porque después de que me pusieron en una olla de aceite no me morí, pero sé perfectamente que estoy aquí por haber sido promotor de la palabra de Dios y del testimonio que doy de Jesús. O sea, no soy tibio. Se nota que yo doy testimonio de Jesús. Entonces, aquí lo que te muestro es otra imagen en donde está San Juan. Está aquí escribiendo su libro, podríamos decir que es el Apocalipsis, ¿no? Porque lo que está teniendo aquí es la visión. Aquí vas a ver a los 4 jinetes del Apocalipsis. Y bueno, toda la visión, ¿no? De quién está sentado aquí en el trono. Aquí está el Cordero, aquí están los ancianos. En fin, vamos a ir viéndolo con calma, pero es muy bonito como cuando ves el arte, también el arte te habla con signos de tu misma fe y también te ayuda para ir teniendo una imagen correcta mentalmente de lo que sí es, ¿no? Mira, aquí está joven Juan, ¿no? No es un viejito que está escribiendo el Apocalipsis ahí cuando apenas está antes de darle el infarto, ¿no? Entonces, obviamente puedes leer muchísimo más de este libro de Santiago de la Vorágine para que tengas una idea más completa. Un día de domingo, entonces es muy importante para mí esto porque el domingo, acuérdate, es el día en que Jesús resucita. Y entonces la comunidad cristiana va a cambiar el Shabbat, el sábado judío, por el domingo cristiano. Entonces la iglesia se empieza a reunir en domingo. Entonces, esa imagen que nos hicieron creer de que Juan es un solito ahí enchufado con Dios y que la comunidad de Juan siempre está enchufada directamente a Dios y no le importa a la iglesia, o incluso reniegan de San Pedro o no le conceden una autoridad, pues está equivocada, ¿no? Aquí vemos un día de domingo, fui arrebatado en espíritu y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. ¿Esto qué significa? Que no es mi voz calladita, ¿no? Cuando tú empiezas a decir tu nombre en silencio o la idea que traigas, no es esa voz calladita, sino es una voz que está detrás de mí, no soy yo, y es como de trompeta, poderosa, fuerte, que decía, lo que ves, escríbelo en un libro y remítelo a las 7 iglesias de Asia, a saber, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y a Laodicea. Aquí lo vamos a dejar porque justo como que aquí acaba una parte y ya luego vamos a entrar a cada una de las cartas. O sea, esto que va a remitir San Juan va a ser una carta a cada una de las iglesias y vamos a ir viendo allí, primero, pues quién es, ¿no? ¿Por qué esa iglesia en particular? ¿Qué pasaba en esa iglesia? Y luego, pues vamos a ir también teniendo que ver como elementos del Antiguo Testamento que nos van a dar la clave para poder entender bien la carta. Entonces, la próxima semana empezamos a ver un poco más de esto que les había mencionado antes de la tienda del encuentro, porque muchos de los elementos que vamos a ver aquí en las cartas se refieren a esto, ¿no? A la liturgia justamente que se lleva a cabo en la tienda del encuentro, porque así es como Dios le dijo a Moisés que se hiciera. ¿Tienen alguna duda? Pues más que duda, Erika, pues todas estas historias que parecen independientes y que a primera vista parecieran aisladas unas de otras, pero que nos da una visión clara de quién escribe esto. Pero son historias
una por una muy impresionantes. Yo estoy de momento muy impresionado por ellas. Sí, impactado, ¿verdad? Sí, Yo lo que les quería transmitir en esta sesión en particular es cómo nos han metido también la idea de que todo esto es fantástico, ¿no? Entonces, a través de la tele, de las series, nos han metido a muchísimos salvadores, ¿no? Muchísimos enviados, elegidos, para empezar como a tirar esta idea, ¿no? De que Jesús es el enviado, ¿no? El único que viene a salvarnos. Entonces, cuando tú ya empiezas a ver que el Salvador el Salvador el otro, ¿no? Tantas películas que has visto, ¿no? Así tantas, pero tantas, ¿no? En donde está el elegido, the one, ¿no? Así. Eh, entonces justo vienen esto, como a darle en detrimento a la imagen impresionante de Jesús. Y luego, por otro lado, como solo en las historias fantásticas, ¿no? Y entonces aquí me da muchísima pena, pero son unas historias en donde muchísimas veces se confunde el bien y el mal, ¿no? Por ejemplo, Harry Potter, ¿no? Ahí vas a ver estas historias de dragones increíbles y de cosas impresionantes, o esta segunda versión que han hecho del Señor de los Anillos, que ya no sé cómo se llama, Los Anillos del Poder, ¿no? En donde ya la mujer está empoderada, y, ay, ¿no? O la rueda del tiempo. Wheel of Time. Y así todas esas. Entonces empiezas a no creer que el poder de Dios sea tan grande, ¿no? Y entonces cuando tú sí has podido comprobar que se multiplican los panes, ¿no? Porque estuviste en una reunión, ¿no? Para ayudar a los pobres y se acercaron tantos pobres y tú nada más tenías una cubeta de tamales y sin embargo seguiste sacando tamales y tú sabías que solo había 150 tamales en tu cubeta y sin embargo diste 500 tamales, ¿no? Y dices, yo estoy segura que había 150 tamales, o sea, yo pagué 150 tamales y me alcanzó para darle a 500 personas, porque esos fueron los boletitos que acabé contando al final, o sea, ¡guau! ¿No? Pero se lo platicas a alguien y entonces estás bien loca, o sea, claro que no, ¿no? Te equivocaste desde el principio. Entonces yo lo que quiero aquí es que ustedes vean, sí, justo lo que dijiste, o sea, cómo uno se queda así de... ante la grandeza de todas estas historias y de ver que de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, Jesús es todopoderoso. O sea, sí, sí estamos ante el trono de la gracia, de Dios que es todopoderoso. Eso es así como, bueno, ya hablé demasiado, pero sí, hay un montón de detalles muy interesantes. Esta historia que contaste de los que les dio tristeza dejar su riqueza, a mí me impresiona mucho porque hasta con ternura les convierte eso en oro para que vuelvan a tener riqueza. Se ve como un acto hasta con cierto, se viera como con cierto amor, con cierta ternura, pero al final les dice que se van a condenar. sí, sí. Y es tremendo porque, o sea, esa radicalidad no te quita la misericordia, ¿no? Exacto. Que a algunas personas les pasa, ¿no? Cuando se vuelven súper radicales, también se vuelven muy groseros, ¿no? Muy, Sí, De criterio cerrado. sí, pero sí. hasta llegan a ser, Tal vez se verían como intolerantes los más radicales, ¿no? pero no con esta No, tolerancia relativista, sino, pues sí, como de, pues ya ni modo, ¿no? Tú ya te condenaste, ya, adiós, tú eres del infierno y tú eres un hereje y así, ¿no? En lugar de, como tú dices, esta invitación, ¿no? A que tú mismo te des cuenta de tu error, aunque sí sabemos que es muy grave porque te vas a condenar, pero mira, te convierto estas piedritas para que veas que cómo es la lección, ¿no? Entonces, a mí, sí, como dices, es esa ternura, esa misericordia, ¿no? También de parte de San Juan para convertir a sus hijitos amados, ¿no? Y cómo nos falta esa parte de mis hijitos amados, ¿no? De tener ese amor por nuestros hijos, no, de verdad, o sea, biológicos, porque lo más importante no es darles la riqueza material, ¿no? Sino, hijito mío adorado, lo que más quiero darte es, pues, la riqueza del cielo, o sea, la vida eterna. Y entonces, educarte, enseñarte a vivir para que tú puedas llegar al cielo, ¿no? es que sí fueron radicales. Al final del día, cada una de las historias fue, no sé, una lección fuerte. Sí, a mí Sí, sí me pareció bastante, bastante radical. Igual con esta
aparente simpleza de una historia, pero sí es un mensaje profundo, Erika. Sí, de hecho, fíjate que los cuentos, también cuando los empiezas a revisar con calma y vas como dándoles el significado que tienen, pues son historias tremendas, ¿no? Estas de Hansel y Gretel y Rapunzel, ¿no? Porque además están referidas a santos. Sí, son tremendas, ¿no? Todas traen una enseñanza así de wow, o sea, ¿no? Y luego ver cómo todo lo tergiversan y lo malinterpretan y te sale con un churro por ahí y dices, no, bueno, qué barbaridad, ¿no? En fin, es tremendo. Pero bueno, también otra cosa que yo quería que ustedes recuperaran es el arte. Entonces, cuando tú puedas ir a una basílica, una catedral así, ¿no? Antigua, vas como haciendo igual, ¿no? Como si fuera un cuento, ¿no? O sea, vas viendo así en arte, en pinturas, en esculturas, ¿no? Y vas reconociendo a los personajes y las historias. Entonces, también eso es súper bonito porque vas viendo cómo cada artista le quiere dar su toque especial, pero no obstante eso mantiene la esencia, ¿no? Y entonces ese es el mensaje que nunca se debe de perder y que desgraciadamente en estos tiempos sí se está perdiendo. Entonces dices, wow, o sea, ¿cómo es posible que esto se haya mantenido por tantos siglos y de repente, ¿no? En estos últimos años, ¡pum!, nos lo quieran como hacer cenizas, ¿no? Entonces, igual que la vez pasada, si me pueden decir una palabra que se llevan en su corazón y algo que hayan entendido hoy, ¿va? Fe, Gracias, Señor. fe. Gracias, Señor. Amor. Gracias, Señor. Cristo. Jesús siempre va a estar para ayudarte y tienes que tener fe en él. Gracias, Señor. Que Jesús es todo, del principio al fin, abarca todo siempre y para siempre y por siempre. Sí, wow. Sí, Que Jesús siempre va a buscar tu salvación. sí, Pues sí, un compromiso de abandonar la tibieza que estábamos inmersos completamente. sí. Entonces la radicalidad, pero con amor. Ahora vamos por nuestro compromiso de esta semana. Pues vamos a de plano así hacer un compromiso fuerte de renunciar a los bienes materiales, ¿sale? Y si tienes alguna preocupación por ellos, no lo permitas. Pones a Jesús en el primer lugar. O sea, eso es una manera de tentación, ¿ok? Cuando tú estás preocupado por los bienes materiales, es una manera en la que estás dando lugar a la tentación. Entonces tú tienes que decir, yo no soy nada, ¿no? Y las cosas materiales, menos. Yo estoy aquí gracias a la misericordia de Dios. Y sentirte en ese abrazo del verbo, ¿no? Que lo abarca todo y que también te abarca a ti. A ver si lo logramos. Está complicado, pero poderte sentir así en esa presencia continua de Dios que te cuida, que vela por ti y que quiere que llegues al cielo. Entonces, a ver si lo logramos, ¿no? Poder experimentar esa cercanía, pero profunda con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo para que nuestra vida sea toda para Él y que las riquezas no vengan o los bienes materiales no vengan a estorbarnos en nuestro camino para entregarnos completamente a Dios. Entonces nos quedamos en la presencia del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Perdón que les tome nada más un minuto más. ¿Me pueden decir cómo, cómo se han sentido en este camino? Es que de verdad para mí está muy difícil porque o sea, por un lado yo estoy como teniendo una experiencia distinta a ustedes porque te cuenta que tengo un Lego, ¿no? Entonces de todas las piezas de Lego yo voy escogiendo unas y me hago una casita y digo, ¡oh, está increíble esta casita! ¿No? Entonces para ustedes es distinto porque ustedes no, igual y no tienen todas esas piezas de Lego, ¿no? Por eso necesito que ustedes me compartan pues sí, su experiencia. Pues es abrumadora, Erika. La experiencia de estas últimas sesiones, la verdad, es abrumadora. Está fuerte. Sí, está fuerte. O Sí. sea, más allá de la cantidad de información, es la profundidad del tema. Sí, pero padre, ¿eh? Pero bien, o sea, bien. Ok, o sea, no se sienten así como apabullados de y ya no puedo más, sino. O sí, Sí, motivados. Sí, bueno. Sobre todo porque se entiende que es real. O sea,
Sí. No son inventos de Erika, son cosas que están en un libro escrito en el año antes del 90. O sea, no lo puedes obviar. Es palabra de Dios lo que me estás enseñando. Ajá. La retroalimentación aquí sí la necesito muchísimo. Es la primera vez que doy este curso. Entonces, les mando un abrazo muy grande y nos vemos Dios mediante el próximo domingo. Que Dios nos ilumine mucho esta semana para poder renunciar a las riquezas y los bienes materiales, que no es fácil, pero con la ayuda de Dios, de San Juan, pídanle a la Virgen que interceda por ustedes, al Espíritu Santo, que nos ayude. ¿Va? Sí, Erika. Sí, Sí. gracias. Gracias. A ustedes les mando un abrazo grande. Bye. Muchas gracias, Bye. Erika. Bye. Bye.